Bendiciones familia de Radio Así de Esperanza, bienvenido a su programa Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez. Gracias de corazón a ustedes por estar allí en sintonía. Toda nuestra familia de YouTube y también de Facebook, que también se conecta a través de las redes sociales. Y también gracias a nuestra familia de Apple Podcasts y Spotify que nos escuchan. Cada día escuchan el programa. Recuerden que Radio Así de Esperanza está disponible allí en su aplicación, en su celular, en cualquier parte donde usted se encuentre, las 24 horas del día. Así que qué bueno que es de bendición esta estación en línea para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, mis queridos, que quisiéramos conocer. Quizás muchos de ustedes que nos están viendo, escuchando, lo han escuchado predicar o lo han visto, han conocido en persona o han escuchado de él. Y tenemos un invitado muy especial y quisiéramos que nos comente algunas cositas muy interesantes el día de hoy. Está con nosotros el pastor Julio Chazarreta. El pastor Chazarreta es director de Ministerios Hispanos de la Unión del Sur. Una unión, voy a preguntarle ahora cuántas asociaciones están allí, pero una unión bastante grande. Así que el pastor Julio Chazarreta está con nosotros. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad. ¿Cómo está? Muy bien, Anthony, gracias por la oportunidad, por la invitación y por poder estar aquí con ustedes y por esa presentación. Para mí es un placer estar acá. Gloria a Dios. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Pastor, usted está en la Unión del Sur. Sí, señor, ahí estamos. ¿Cuántas asociaciones tiene allí bajo la Unión? Bueno, la Unión del Sur es la unión más grande de la división norteamericana, no a nivel territorial. Yo no sé si habrá alguna más grande a nivel territorial, creo que Miramérica, pero aunque tiene mucho territorio, tiene menos cantidad de gente, igual que Canadá. Canadá también es todo Canadá es una unión. Sin embargo, la cantidad de iglesias son menores, los recursos económicos son menores. Cuando digo la Unión del Sur es la más fuerte de Norteamérica, me refiero a cantidad de miembros y también de recursos económicos. La Unión del Sur comprende 8 estados que a su vez tienen 8 asociaciones. Y no es porque haya una asociación en cada estado, sino que justo coincide así de esa manera. Tenemos los estados de Mississippi, Alabama, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y la Florida. Todo ese territorio comprende la Unión del Sur. Y dentro de ese territorio hay conferencias que algunas abarcan hasta 3 estados, o por lo menos un pedacito de cada estado, como es el caso de la conferencia del Golfo. La Gulf State Conference comprende los estados de Alabama, Mississippi y un pedacito de la Florida, por allí por el lado del Golfo, el área desde Destin, Panama City, Fort Walton, toda esa área, Pensacola, en aquella región, pertenece al Golfo. Después tenemos la conferencia del Sur Central, la South Central Conference, que también comprende los mismos espacios, comparten territorio, porque una es estatal y la otra es una conferencia regional. Entonces, la conferencia regional suelen compartir territorio con las estatales. Así nos pasa con la Georgia Cumberland, que comparte gran parte de su territorio con la South Atlantic, que a su vez la South Atlantic comparte territorio con las Carolinas Conference, que es una conferencia estatal que comprende los 2 estados de Carolina, el norte y sur. Sin embargo, allí también llega el territorio de la South Atlantic. Y tenemos las conferencias de la Florida y la conferencia del sureste, la Southeastern Conference, que comparten exactamente el mismo territorio, una conferencia estatal y una conferencia regional. Y bueno, luego nos queda más arriba la conferencia de Kentucky, Tennessee, y esas serían las conferencias que conforman o comprenden la Unión del Sur. La conferencia del Golfo, la conferencia sur central, la conferencia sur del Atlántico, la Georgia Cumberland, las Carolinas, la conferencia de Kentucky, Tennessee, la Southeastern y la Florida. Tremendo. Sin duda, un territorio bastante grande. Oramos, Pastor, para que Dios pueda dirigir la obra hispana. Cerca de 320,000 miembros. Wow, wow. De paso a paso, cómo está la obra hispana? ¿Cómo usted la siente en ese territorio, en esos 8 estados? ¿Cómo está avanzando la obra? Bueno, la obra hispana también, dentro del territorio nuestro, es muy fuerte y estamos ahí siempre
digamos, a la par, básicamente con la Conferencia del Pacífico, o la Unión del Pacífico, perdón, que tenemos más o menos la misma cantidad de miembros. Creo que estamos un poquitito más nosotros, pero es apenita, estamos ya en los 55.000 miembros hispanos dentro de nuestra unión. Es un número bastante alto. Tenemos 406 iglesias reportadas hasta fines del año 2021. Recién ahora estamos empezando a recibir los reportes del 2022, porque estamos empezando el 23, así que, pero creemos que ese número de 406 congregaciones que teníamos hasta fines del 21 se ha aumentado bastante. Y te digo por qué. Porque en el año 2020 recibimos los reportes a finales de que teníamos 366 congregaciones hispanas. Y en el 2021 el número subió de 366 a 406, 40 Ah, nuevas congregaciones. Entonces queremos creer que este año 2022, este año que pasó, todavía se aumentaron un poco más, ya que hubo una conferencia, la del Golfo, que tuvieron 23 nuevas congregaciones plantadas en los últimos 3 años. Así que imagínate cómo están creciendo significativamente. alabado Así sea que vamos con Dios. todo. Amén, amén. Que siga creciendo la obra en ese territorio. Seguimos orando para que así sea. Ah, Amén. de paso, Pastor, usted está ahora mismo en Argentina, Sí, señor. su país. Está dando una campaña por allá. ¿Cómo va eso? Pues empezamos este sábado, estamos compartiendo el púlpito con el pastor Castro, Walter Castro, que de paso sería un buen invitado que lo traigas. El pastor trabaja con pastores laicos en la Florida. Somos compañeros en el mismo territorio, trabajamos dentro de la misma unión. Él también es oriundo de acá de Argentina y tenemos un proyecto para estos años futuros con el territorio donde hemos venido. Hemos venido no solamente a predicar, sino también a tener reuniones con los líderes de aquí para ver cómo trabajamos con este asunto de apoyar la obra a nivel mundial. Tú sabes que Estados Unidos es un país a la vanguardia en esto, que todo el tiempo está buscando formas de apoyar la obra mundial porque creemos con todo el corazón que será predicado el Evangelio del Reino por testimonio en todo el mundo, a todas las naciones. Así que hay que ir a todos lados a predicar y compartir el Evangelio para que el Señor Jesucristo venga. Así que estamos en el área de Neuquén, que es un área en el sur de Argentina. Aquí hemos empezado estos días en la iglesia Maranata. La iglesia ha estado bastante llena durante estas noches. Esta noche yo termino, porque ya mañana parto, tenemos la reunión con los dirigentes y de allí ya parto otra vez para mi ciudad, saludar a la familia y regresarme ya para los Estados Unidos, porque hay muchas cosas que hacer, ya que el 17, viernes 17, estamos empezando en el área de Huntsville, Alabama, donde tenemos la Universidad de Outwood. Tenemos allí una campaña de evangelismo con otros 9 predicadores más alrededor, preparando lo que va a ser la campaña del pastor Roger Hernández, que va a estar concentrando a todas esas iglesias que inicialmente con nosotros estarán separadas, pero luego se unirán todas para escuchar al pastor Roger Hernández los últimos 3 días y tener así una cosecha entre todas las iglesias de aquella área. A ese tipo de campañas nosotros les llamamos campañas metropolitanas. No es que forman o están en una metrópoli, sino que son varias iglesias, entonces al ser varias ya le pusimos ese nombre, campañas metropolitanas. Así que tenemos que estar ya por allá porque el viernes 17 tenemos que estar en Huntsville, Alabama. Así que hay que regresar rápido. Así es, así es. Que Dios bendiga esa obra evangelística y que el resultado sea de mucha, mucha bendición. Bien. Pastor, quisiéramos conocerlo usted un poquito. Tengo entendido que usted le entregó su vida a Jesús a los 18 años. Así mismo es, sí, casi cumpliendo 19. Cumplí los 19 estando en la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo Julio conoció a Jesús y le entregó su vida a Jesús? Wow, fue una situación bien dramática. Yo venía del mundo. Bueno, todos vivimos en el mundo, pero es que no es que algunos son marcianos y otros de Júpiter. Y cuando decimos el mundo nos referimos a una relación sin Dios, una vida sin Dios, sin un rumbo fijo. En esos arrebatos de juventud y en esa rebeldía de juventud me sumergí en un mundo oscuro de vicios y como resultado de esa experiencia de consumo de algunas sustancias no beneficiosas para el cuerpo, ¿verdad? No solamente alcohol, sino algunas sustancias controladas. Terminé preso de una enfermedad que estaba por cobrar mi vida. Mm. Eh, los médicos me habían desahuciado, dijeron que moriría
Y allí empecé a estudiar la Biblia, un Nuevo Testamento que me habían regalado cuando tenía 12 años. Ahora estaba volviendo a mis manos y reencontrándome con Jesús por las noches. Y en una de esos encuentros con la palabra, ¿no? Que me toca el corazón. Esa palabra llega a mi vida y me hace entender que en Dios podría haber esperanza, no solamente de perdón y seguridad de salvación en un futuro, sino una concreta experiencia de continuar aquí con su intervención y poder llegar a ser sanado. Así que me arrodillé, le pedí a él que me mostrara y bueno, 3 días después de esa oración, el Señor envió a mi casa a un muchacho que habíamos sido compañeros en ese mundo oscuro, que llevaba 2 años en la iglesia y que el muchacho nunca me había venido a visitar a mi casa. Y ahora llegaba y cuando habla conmigo me dice que llevaba 3 días, que era el tiempo de mi oración que yo había hecho al Señor. Llevaba 3 días que cada vez que quería orar o quería estudiar la Biblia o quería este, conectarse espiritualmente, no lo podía hacer porque su mente se llenaba de imágenes, de cosas que él y yo habíamos vivido. Y claro, todo eso le venía como recuerdo para recordarle que yo estaba enfermo y que él tenía de alguna manera que venir a verme y todavía no se había hecho el tiempo de venir. Perdón. Entonces llega a mi casa y me dice eso y entonces yo entiendo que es la respuesta que esperaba. Él me dice, tengo un mensaje de Dios. Y yo le digo, yo sé que es de Dios, y él me dice, pero como es de Dios, voy a dejar que sea la Biblia la que lo diga. Y él empezó a leer una cantidad de versículos bíblicos que hablaban del perdón, agregando al final la expresión, Dios te quiere perdonar. Cuando yo escuché eso, que había sido mi petición a Dios, que si él me mostraba claramente que me perdonaba, me levantaría, me sanaría y me daría la oportunidad de vivir y yo dedicaría mi vida hablar de él. Ujú. Y así fue. Cuando nos arrodillamos, oramos, yo me entregué al Señor con lágrimas. Cuando nos levantamos, yo le dije a mi amigo de nombre Daniel que Dios me iba a sanar. Y claro, él inicialmente no lo captó a eso debido al hecho de que los pronósticos y los diagnósticos estaban en mi contra. O sea, todo indicaba que yo ya estaba a un paso de la muerte. Así que él me confiesa años después que cuando nos abrazamos en aquella tarde, él pensó, pobre mi amigo, se va a morir, pero por lo menos aceptó a Jesús. Y nada, gracias a Dios, aquí estoy. Han pasado ya, wow, más de 35 años de esa encuentro, de esa tarde de entrega al Señor y bueno, aquí estoy, he tenido la oportunidad de predicar varias veces, en la que fue alguna vez mi iglesia donde fui cuando Daniel me invita después de que no fui rápido a la iglesia, soy honesto, tardé un tiempo en ir a la iglesia, era un poco reacio a eso, sí, a mi relación con Jesús, me puse a estudiar las doctrinas de todas las iglesias que existen, todas, y me convencí con la doctrina de la iglesia adventista, y entonces me fui, empecé a ir a la iglesia de Daniel, que casualmente era adventista también, ¿no? Entonces sí que voy con él, y después volví alguna vez a dar campañas allí, tuve la oportunidad de bautizar. Él tiene 4 hijos y yo bauticé a 3 de sus 4 hijos. Wow. Así que y cada vez que nos encontramos, nos reímos y yo siempre le digo, qué incrédulo que fuiste aquella tarde cuando te dije que Dios me iba a sanar. Y él dice, pero es que estaba difícil creerlo en ese momento. Y sí, claro, definitivamente, pero Dios es bueno, es poderoso. Cuando yo predico y le digo a la gente que Dios tiene poder para sanar, que Dios es capaz de hacer que lo imposible sea posible, no lo digo porque lo leí en un libro, ni porque me lo contaron, ni porque lo estudié en la universidad, ni porque queda bonito decirlo, sino porque yo mismo lo viví, yo me estaba muriendo, a mí el Señor me levantó con su diestra de poder y me transformó en un predicador. Y aquí estoy, Amén, contigo. amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios por eso. Sin duda, un milagro. Y luego de ese milagro, pastor, Dios lo llamó al ministerio. Tengo entendido. Mira, fue una, hay una escritora muy famosa, muy lindo sus escritos, se llama Helen White,
Ujú. Ella escribe en uno de esos libros llamado El deseo de toda la gente, que es uno de mis libros de cabecera. Ella dice que aquellos que reciben el evangelio lo reciben en cometido, o sea, lo reciben para compartirlo. Yo lo entendí desde el primer momento eso. Así que desde que llegué a la iglesia empecé a predicar por todos lados, daba estudios bíblicos a toda la gente, hasta que finalmente decidí irme a estudiar. Primero me fui a predicar a Europa, después volví a Argentina y me fui a Puerto Rico a estudiar porque me convencí. Había unos amigos que iban a ir a colportar. Colportar es vender libros de religiosos y de salud. Iban a ir allá, pero yo más que nada quería ir a ver si podía estudiar. Y un pastor llamado Israel Leito, que conocí en Holanda en el año 95 en el Congreso Mundial, me terminó de convencer, así que ¡pum!, me fui para Puerto Rico y allí estudié, trabajé, me casé. Conocí una puertorriqueña, una boricua preciosa, hermosa, y ahí me atrapó el corazón, y así que soy medio argentino, medio puertorriqueño. Es más, acá en Argentina creen que soy puertorriqueño. Que de paso, su esposa Lourdes trabaja Sí, con usted como asistente administrativo allí en la Unión. así es. Sí. ¿Cuántos años de casado, pastor? Y nos casamos en el 99, Anthony, así que imagínate, 99, llevamos ya 24 años, estamos en este mes de junio 6 cumplimos 24 años, así que estamos casi pisando las bodas de plata. Tremendo, tremendo. Felicidades, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, gracias. Tengo entendido que usted, mientras estaba en Puerto Rico, tuvo la oportunidad de trabajar como capellán. Trabajé como capellán, obrero bíblico, pastor, evangelista, corrí varias bases allá. Gloria a Dios. ¿Cómo fue esa experiencia ya, no solamente en los años que estuve estudiando en Antilles, en la universidad ya, sino el tiempo que estuvo trabajando allá en la isla, en Puerto Rico? Anthony, mi caso es un caso, no voy a decir que es el único, ni que tampoco es un caso muy complicado, porque realmente en mi época habíamos varios así. Había necesidad de pastores, habíamos muchos que estábamos estudiando y trabajando a la vez. O sea, la asociación nos mandó a estudiar, yo era colportor y la asociación me mandó a estudiar y me contrata en el momento que me manda a estudiar. O sea, me dicen, vas a empezar a trabajar y vas a estudiar. Entonces era asistente de un pastor y después me pusieron de evangelista asociado. Cuando era evangelista asociado, ahí me mandaban de capellán por etapas, un tiempo a una academia, otro tiempo a otra academia, y hacía campañas también de evangelismo con los muchachos. Fue una experiencia extraordinaria. La juventud tiene muchas necesidades, la juventud tiene muchas inquietudes, la juventud tiene deseo de ver a Dios, no de escuchar acerca de Dios. Y muchas veces la teoría de la predicación, donde la gente solamente se limita a eso, hace que los muchachos no entren en una experiencia más profunda. Pero cuando los podemos a ellos llevar a una experiencia con Dios y ellos empiezan a palpar a Dios, a Mm. sentirlo realmente y a experimentar cosas con Él, wow, son lo mejor que hay. Por eso Dios usó jóvenes en el pasado para hacer grandes cosas. David, Salomón, bueno, ¿cuántos había? Imagínense que hasta Noé era jovencito en aquel tiempo, porque vivían cuántos años, 900 años, y a los 500 lo llamó, así que era joven todavía. Sí. como Enoch, que desde jovencito caminó con Dios 365 años. Gloria a Dios. Sin duda, los jóvenes, yo siempre digo, los niños, los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia, pero a veces nos olvidamos y decimos, así son el futuro, y nos olvidamos de ello en el presente. Nos dejamos rezagados, sí. Exacto. Am, Pastor, Dios le ha dado la oportunidad de trabajar como pastor en distintos lugares. Yo sé que trabajó en la conferencia de la Asociación de Oregon Sí, y también fue evangelista de la asociación. Estamos en el 2023. sí, Si, señor. si, ¿Cuál es el método? Si alguien le preguntara, Julio, ¿cuál es el método para nosotros llegar a la gente en este año? ¿Cómo podemos llegar a la gente en mi comunidad, llegar a la gente quizás en mi trabajo? ¿Cuál es ese método que Dios quiere que que yo como individuo, que pertenezco a una iglesia local, adventista, cuál es ese método que yo debería implementar para yo ganar almas este año? Ujú. Mira, durante los, ¿qué serán? A ver, 20 años, 27 años que tengo en el ministerio. 27 años en el ministerio.
he desarrollado un montón de seminarios y cosas para tratar de mostrar a la gente los diversos métodos de evangelización. Pero siempre tengo que reconocer que no podremos superar el método de Dios. El método de Dios no es algo, sino alguien, y ese alguien somos cada uno de nosotros. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No hay un solo método. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el mejor método que él puede usar acorde al don espiritual que ha recibido de Dios. Mm. Algunos han recibido el don de servicio, otros el don de evangelizar y de hablar con la gente, otros el don de discernimiento para ver la necesidad del otro, etc. Habría que ver los dones espirituales que presentan allí, 1 Corintios 12, Efesios 4, etc. Esos lugares y descubrir cuál es mi don. Y entonces ser tú. Ser tú significa ser original, no te copies de nadie, sé espontáneo, sé honesto, sincero y a la vez sé atrevido. Atrevido significa cuando me encuentro con alguien que no conoce el Evangelio, atrévete a hablarle, a contarle tu experiencia, a decirle lo que Dios está haciendo en tu vida, porque si hay algo que nadie puede negar, que nadie puede cuestionar, es tu testimonio. Porque, a ver, ellos podrán decir que a ellos no le pasó, pero no pueden negar que a ti te esté pasando, porque tú lo estás viviendo. O sea, Dios hizo esto en mi vida, nadie me lo puede negar. Pasó, sucedió, aquí están, las pruebas son reales, Dios obró. ¿Ve? Entonces, cuando tú le hablas así a la gente no tiene otra cosa que escuchar, porque no puede pelear con eso. Entonces, cuando digo esto, me refiero al hecho de que el mejor método es ser tú mismo, y es atreverte, es animarte, a hablar, a compartir. Estás en el autobús, habla con la gente que puedas, ¿no? O los hispanos que tengas, si hablas inglés, pues mejor, háblale a los americanos, tienen también necesidad. Estás en el supermercado, te encuentras con alguien, estás en el trabajo, estás en la escuela, estás no sé, en el no sé dónde más podemos estar, en la barbería, en el mall, donde estés y te encuentres con personas, conecta con ellos, usa lo que el pastor Bullón llama el evangelismo de la amistad, hazte amigo de las personas y al hacerte amigo de las personas, entonces, sin miedo, comparte el evangelio, compártelo, háblales de lo que Dios está haciendo en tu vida. No le hables de doctrinas todavía, no le hables de la bestia, de la marca de la bestia, que los espanta y los asusta. Todavía no significa que en algún momento no le vas a hablar, pero háblales principalmente de lo que Dios está haciendo contigo y de cómo Dios puede hacer eso mismo con ellos, que pueden encontrar en Él seguridad, esperanza, paz, consuelo, bueno, y todas esas cosas que necesitamos como fortaleza para seguir adelante en la vida. Así que mi consejo para ti es, sé tú mismo, atrévete, sé atrevido, comparte, habla sin temor, contando tu testimonio a la gente. Sin duda. Y después de ese contacto, ¿verdad? Que de paso el autor Elena G. de White presenta como el método de Cristo, ¿verdad? Llegar a la gente, ah, y cuando la persona dice, yo necesito conocer más de Jesús. Hay un libro que yo comparto, Pastor, con las personas con las que yo me conecto, y es este. Este libro yo lo leí, ha sido una bendición. Todo es posible, todo es posible. Y distintos capítulos, es posible ser restaurado, es posible salvar el hogar, es posible vivir eternamente. Háblanos un poquito de este libro, Pastor. ¿Cómo, qué sintió cuando se sintió motivado o inspirado a escribir esto? ¿Qué tenía en mente? ¿Cuál era el propósito? Bueno, como evangelista siempre he estado dando conferencias en muchos lados y contando no solo mi testimonio, sino el testimonio de otros, porque Dios me regaló en el camino varias experiencias lindas como la mía.
un amigo que también estaba enfermo, el Señor lo sanó, y hoy continúa todavía allí, que es colportor de sociedades bíblicas, comparte, además estuvo hace poco en Puerto Rico, mi amigo, hoy está regresando de Puerto Rico a la Argentina, estuvo allí colportando, vendiendo Biblias, compartiendo el Evangelio, predicando ahí en Puerto Rico. Es laico, él no es pastor, y otros más, ¿no? Las historias que cuento allí eran las historias que contaban las predicaciones, y alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué no pone eso en un libro? Usted se va y después se nos queda el recuerdo, pero sería lindo tener algo más, y a veces no tenemos para grabar, o demás, como grababan en algunos otros lados. Así que un día, después de haber estado en Oregon 9 años, me invitaron a trabajar a la Pacific Press como el director de evangelismo y evangelista de la revista El Centinela para la división norteamericana. Así que trabajando para la división recorrí todo el territorio de Norteamérica, y Canadá, nuestra unión, perdón, nuestra división norteamericana. Y allí la gente me volvía a decir lo mismo. Y un día me pidió la Pacific Press que escribiera el libro misionero de la iglesia. Así que decidí hacer eso, volcar esas experiencias que contaban las predicaciones. Claro, no es lo mismo predicar que escribir, así que me tuve que sentar y fueron días y noches de recordar y de cambiar la forma de expresarse uno, porque expresarse en un libro es diferente, pero fue revivir también esas historias, fue charlar con algunas personas para que me dieran algunos datos más, fue pedir permiso también para saber si me dejaban contar. Por ejemplo, hay un caso ahí impresionante que el Señor me regaló en Puerto Rico, en Bayamón, en el área, en el sector de La Victoria. Mira cómo se llamaba el barrio, La Victoria, la iglesia se llamaba así, La Victoria. El Señor me regaló un testimonio impresionante de una dama con su esposo se llamaba Salvador de Jesús, impresionante, su hijo de nombre Natanael, que significaba regalo de Dios, y vino a terminar de conformar ese regalo que Dios le había dado a esta dama que se llamaba Noemí, que significa gozo, porque encuentra el gozo con su esposo y con el niño, y fue impresionante. Todo eso que uno después lo puede volcar en la historia, es impresionante cómo Dios se manifestó. Y claro, había que pedir permiso para que nos dejaran contar todo eso, y gracias a Dios nos dieron la autorización. Y bueno, así fue que fue saliendo el libro, fue el libro misionero de la división norteamericana en el año 2020, y fue uno de los libros más distribuidos de los últimos años. Dios nos regaló Mm, esa bendición, para mí fue una alegría enorme. amén. Que pueda seguir distribuyéndose, que Tiene pueda. estudios bíblicos ahí en la parte de atrás, Sí, Anthony, sí, ¿eh? sí, Así que, sí. Muy, muy interesante, muy interesante. Se puede utilizar como una opción para estudiar con las personas. Ah, Pastor, estos últimos minutos quisiera hacerle una serie de preguntas así random para conocerlo un poquito más. Ah, vale. ¿Está listo? Sí. La primera entonces. ¿Cuál es su mayor logro en la vida? De todo lo que Dios le ha Oh, permitido lograr, usted siente, yo siento que este es mi mayor logro hasta ahora. ahí tú sabes que yo miraría, digo, mi mayor logro, si podría decirlo de alguna manera, es haber aceptado a Jesús, Mm, porque definitivamente con él vinieron todas las otras cosas que no puedo decir esto es más que esto y esto es más que lo otro. Mi vida fue a partir de encontrar a Cristo, así que ese fue mi mayor logro. Y él me regaló una esposa, una familia, todo eso que en el plano humano puede ser lo más importante o lo principal, vino todo a raíz de. Sin él no tendría nada, así que mi mayor logro fue aceptar a Jesús. amén. ¿A qué le tiene miedo? A desconectarme de él, a que un día mi cabeza se vaya para otro lado y ya no quiera saber de él. A eso, terror le tengo a eso. Así que oren por mí para que me mantenga siempre con Cristo. Amén. ¿Cuál es su mayor defecto? Uf, tengo muchos. A ver, ¿cuál podría ser mi mayor defecto? Que lo ponga así siendo lo más honesto posible. Mi mayor defecto es que a veces quiero controlar todo, como buen ser humano, ¿no? Quiero que esté todo bajo control, y a veces Dios me sorprende y me enseña que tengo que depender más de Él. Amén.
¿A qué país le gustaría viajar que todavía no ha tenido la oportunidad? África y China. Ok, Bueno, no, África estuve, perdón. Sería Sudáfrica, South África y China ok, y bien. Australia. Australia, uy, Australia por algo, por un hobby particular que tengo. sí, ok. ¿Prefiere el frío o el calor? Calor, 100%, calor. No, lo odio el frío, no me gusta, no. Frío, no, frío y yo no somos compatibles. Sí. Imagínese, Pastor. Fíjate que en Ah, Puerto Rico andaba con traje y corbata. En Puerto Rico, 100 grados, andaba feliz yo. no, este clima entonces de para acá arriba no es el más ideal. Y no, no, Oregon fue, mira, si no fuera por el ambiente lindo que teníamos en esos años en Oregon, no hubiera soportado. Y Idaho, bueno, porque estaba viajando todo el tiempo, pero me Mm, encanta donde estamos ahora, más calorcito, mucho buen clima, así que, y el recuerdo de Puerto Rico es imborrable. sí, sin duda. ¿Cuál es su mayor meta para este año 2023? O una de sus Pues metas. seguir predicando el evangelio, Mm, seguir predicando el evangelio y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Tenemos como plan plantar 4 nuevas iglesias este año y esperamos lograrlo. Empiezo ya mi primera campaña para plantar la primera iglesia en Charleston, Carolina del Sur. Después vamos a estar en Rossville, Alabama, con la Conferencia del Sur Central, en Panama City, con la Conferencia del Golfo, y otra en Frankfort, Kentucky, con la Conferencia de Kentucky, Tennessee. Tenemos muchas expectativas y confiamos en que vamos a poder plantar esas 4 iglesias por el trabajo directo de uno, ¿no? Además de las campañas y seguir adelante y bueno, disfrutar también con la familia. bueno. Última pregunta entonces, Pastor, antes de despedirnos. Imagínese ese día glorioso de la segunda venida de Jesús. Imagínese que Jesús se le para allí al frente y le dice, Julio, hazme una pregunta. ¿Usted ha pensado qué pregunta usted le quisiera hacer a Jesús? Mm. La pregunta es, ¿cuántas veces te entendí mal y cómo hiciste para llevarme al camino? Porque dentro de esos miedos que tú mencionabas, además de separarme de Jesús, que es el principal de todos, hay otro miedo que es el de entender mal al Señor. Mm, De que tú estés convencido en la soberbia humana. Muchas veces decimos, esto es de Dios, Dios quiere esto, lo decimos con autoridad y demás, y ujú, puede ser que estemos equivocados, porque el orgullo a veces nos juega la mala pasada de hacernos creer que es la voz de Dios cuando es la voz de nuestro propio corazón. Entonces, mi miedo también es ese, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuántas veces hice eso? En mi afán por querer hacer su voluntad, ujú. ¿no? Él entiende eso, yo sé, porque él entiende todo. ¿Y cómo hiciste para llevarme otra vez al camino que tenía que ir, ¿no? Porque a fin de cuentas, si hay una cosa que uno quiere es eso, hacer su voluntad. Pero definitivamente esa pregunta se la haría después de haberlo abrazado, besado, de haberle agradecido y haberle dicho cuánta paciencia tuviste conmigo y gracias por todo lo que me diste y por la familia y por tener a mis seres amados allí, porque sí confío que mi papá, mi mamá, mi suegra, mi suegro, la familia cercana de uno, mis cuñadas, y mis sobrinas, mis primos, los que han aceptado el Evangelio, van a estar allí, ¿no? Eh, Y reencontrar la familia será maravilloso. Amén, sí, sin duda. Y queremos decirle a la persona que nos están escuchando que tú también con tus familiares tienes la oportunidad, si vienes a Jesús, de tener ese privilegio de poder gozar junto con tu familia de vida eterna. Y esa maravillosa promesa la hizo Jesús y Él la hace posible en nuestras vidas. Así que, Pastor, un abrazo desde aquí, un millón de gracias por Muchas su gracias. tiempo, por hablarnos y comentarnos sobre su testimonio, su trabajo, su ministerio. Yo quisiera, Pastor, antes de despedirnos, que tenga una palabra de oración por las personas que nos están escuchando, para que nos Con ayude todo. el Señor cada día a seguir creciendo, ¿verdad? En esta misión de predicar el Evangelio antes de que Él regrese por segunda vez. ¿Cómo no? Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has concedido de estar con Anthony compartiendo en este programa tan especial. Quiero pedir para él y su familia una bendición de tu presencia en su vida.
que lo guíes, lo dirijas siempre. Y de forma especial para todo aquel que está escuchando, que pueda tomar esta experiencia que hemos compartido, de que tú eres capaz de hacer cosas imposibles, que eres capaz de llevarnos a vivir la vida que siempre soñamos, pero que tenemos que entregarnos completamente en tus manos. Y que puedan seguir ese camino, Señor, de entregarse a ti sin reservas, de poner toda su vida en tus manos y atreverse a confiar en que tú los guiarás y los llevarás al mejor lugar, porque si hay alguien que nos ama, eres tú, y si hay alguien que sabe qué es lo mejor para nosotros, eres tú, y si hay alguien que sabe o puede llevarnos a conquistar, no los sueños que tenemos nosotros, sino los mejores sueños, que son los que tú tienes para nosotros. Así que ayúdanos a todos a que dejemos que nuestra vida sea guiada por tu Espíritu. Nos encomendamos en tus manos, te agradecemos y pedimos todas estas cosas sin merecerlas, en el nombre de Jesús. Amén.